Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Hora de Debate. En esta ocasión vamos a hablar sobre racismo y xenofobia. Para ello, en la mesa contamos con Juanjo Coronado, periodista de Onda Cero, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Mayra Daoud, diputada del PSOE, bienvenida. Buenas tardes. Ángel Quero, antropólogo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y Juan Luis Aróstegui, diputado por Caballa, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Ahora pasamos a un zapping introductorio, como siempre hacemos en el programa. Dentro zapping. La ultraderecha francesa se ve con fuerzas. Tras su histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones regionales que se celebraron este domingo, el Frente Nacional aspira a ser una alternativa real en la presidencia. El partido avanza inexorablemente desde hace 5 años. Sus seguidores son ahora de todas las clases sociales. Alternativa para Alemania, un partido populista, euroescéptico y antiinmigración, consigue un tsunami de votos en las elecciones de 3 estados federados con casi 13 millones de electores. Estamos en Rinkeby, un barrio de inmigrantes de Estocolmo, la capital de Suecia. Este país es un ejemplo de acogida e integración de inmigrantes, pero sin embargo en 2010 un partido de extrema derecha entró por primera vez en el Parlamento y se multiplicaron los ataques racistas. Mi amigo fue a comprar una hamburguesa para comer y dijo algo. Y entonces una chica le empezó a agredir y luego vinieron otras 7 personas y siguieron metiéndose con él y dándole golpes. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Arranca el controvertido acuerdo entre Turquía y la Unión Europea sobre los refugiados. A partir de este domingo, todos los migrantes irregulares que lleguen a Grecia serán devueltos a Turquía. También deberán volver a este país los sirios que, aunque hayan solicitado asilo, pasen por Turquía en su camino hacia el país heleno. Desde nuestro punto de vista, este acuerdo solo va a traer consigo más desorden y más falta de dignidad, dicen desde el Comité Internacional de Rescate. La tercera marcha por la dignidad en recuerdo a las víctimas del 6F ha tenido lugar esta tarde contando con la participación de organizaciones y de ciudadanos que de esta manera han querido reclamar una política migratoria mejor. La marcha ha partido del campus pasada a las 5 de la tarde para terminar en el espigón del Tarajal, en cuyas cercanías murieron 15 subsaharianos. Una vez finalizada la marcha, se dio lectura a un manifiesto con el título «La Unión Europea en guerra contra los migrantes y refugiados». Hace un precedente, se da pie a que otros países de Europa consideren que pueden hacer lo mismo que hizo España aquella vez, que fue considerar que el migrante es un invasor, que es alguien ilegítimo y que por lo tanto, ante lo ilegítimo, cualquier medida es legítima, todo vale. Incluso disparar pelotas de gomas a personas que están ahogando en el mar. Nadie abandona su hogar a menos que esté en la boca de un tiburón. Nadie corre a la frontera a menos que todo su pueblo lo haga también. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Solo abandonas tu hogar cuando no te dejan quedarte. Así describe la poeta somalí Warsan Shire la huida hacia adelante de los miles de refugiados que llegan a Europa. Hoy hablamos de ellos. Comenzamos, como siempre, con la pregunta del minuto, misma pregunta para los 4 invitados y mismo tiempo de respuesta. La pregunta es sencilla. ¿Qué explica este aumento del discurso xenófobo y racista en Europa? Juanjo. Bueno, yo creo que las condiciones en las que se dan, vienen 1 millón de personas aproximadamente desde el pasado año en el sur del Mediterráneo, huyendo de lo que precisamente hemos vivido, hay que recordarlo siempre, en las calles de París, en las calles de Bruselas en los últimos tiempos. Y eso se une a una coyuntura económica en la que todo el mundo se vuelve mucho más sensible, tiene mucho más miedo, siempre al enemigo externo, que nos viene a quitar el trabajo, el pan, la casa, nuestra cultura, etc. Y lo verdaderamente preocupante de este discurso xenófobo es que cala, pero es que además cala en barrios con una fuerte composición de inmigrantes de primera y segunda generación, en algunos suburbios en Marsella, en el caso del Frente Nacional, y en países como Alemania, como Holanda, que han sido ejemplos de integración de inmigrantes. En muchos de estos barrios, con fuerte presencia de inmigrantes, empiezan a calar estos discursos, con lo cual el problema es mucho más enraizado de lo que podría pensarse. Muy bien, muchas gracias. Mayra. Estoy de acuerdo con Juanjo en lo que la sociedad ahora últimamente, con toda la crisis económica, conlleva esa crisis social, esas personas que se ven arraigadas a decir, bueno, primero nosotros y luego ellos, pero lo que no cala a la gente es que ellos están huyendo
como bien aquí ha dicho Juanjo, de una guerra, de una situación extrema, huyendo del terror, ese terror que ha acechado en los últimos días a Bruselas, ha acechado también en Pakistán, como hemos visto en este fin de semana, ha acechado en muchísimos sitios y vienen huyendo de eso. Y ver cómo Europa le ha cerrado las puertas y le ha dejado ahí en medio de la desesperación y peor de lo que ya venían, es la verdad, a mí me avergüenza como europea, lo dije en su momento tras conocer este acuerdo y me avergüenza, y debemos de hacer todos un ejercicio de conciencia para cambiar esto y cambiarlo entre todos y viendo la realidad que sufre nuestra sociedad. Gracias. Ángel. Sí, bueno, yo supongo que volveremos luego a ver los detalles de la inmigración y de los tipos. Yo creo que en el debate actual sobre la inmigración se refleja la dialéctica no solo frente al fenómeno migratorio, sino sobre algo que tenemos casi grabado en nuestro ADN, ¿no? Por una parte, ese impulso que tenemos desde que somos humanos de ocupar espacios, ¿no? De viajar, de alejarnos y de descubrir nuevas tierras desde que éramos protohumanos y salimos de África, ¿no? Y en segundo lugar, y opuesto a ese impulso de hostilidad frente al extranjero, ese tribalismo que todos tenemos como humanos, y que probablemente en un principio era un instinto de protección del grupo frente a la hostilidad del extranjero, de los que venían y que probablemente eran siempre agresivos. Y bueno, pues luego seguimos. Gracias. Juan Luis. Sí, bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo, más allá de analizar situaciones concretas, reacciones determinadas. Yo creo que hay un problema de fondo, desde mi punto de vista hay un problema de fondo, y es que el mundo se ha desconfigurado. El mundo se ha desconfigurado y eso ahora mismo crea una incertidumbre, una inseguridad. No me refiero a inseguridad desde el punto de vista de conflicto o de seguridad ciudadana, sino una inseguridad de principios, de ideas y de conceptos, ¿no? Y la mayoría de la gente hoy no sabe muy bien ni qué hacer, ni cómo, ni qué está pasando. Y esto es un problema. Esto es un problema porque si se desconfigura el mundo, se te cambia el escenario. 10 segundos, Juan. Y no sabes cómo reubicar tu pensamiento y, por lo tanto, las directrices de las sociedades, entra en un conflicto que se desencadena con las reacciones más instintivas, ¿no? El ser humano se caracteriza por su capacidad de moldear su comportamiento conforme a unos principios y a unos valores que cree que mejoran la cooperación entre todos. Si eso se pierde, está una sociedad desconfigurada y, por lo tanto, con instintos tribales. Muy bien, Juan. Guárdate algún cartucho para el debate, que era un minutito. Bueno, ante el avance de estas fuerzas de extrema derecha que hemos estado viendo en el zapping, ¿no? Vemos como las aún fuerzas hegemónicas en Europa se posicionan mucho más a favor de este tipo de discursos racistas. Quizás sea un poco por pelear el discurso identitario que tanto electores roba a las fuerzas tradicionales, y un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza, así hablando bote pronto, es la medida que llevaba Ciudadanos en su programa electoral para las pasadas elecciones, que básicamente era negarle la asistencia sanitaria al inmigrante, basándose un poco en lo que tú decías antes de primero los de aquí, ese mantra que tanto ha calado. Y otro ejemplo más palpable lo vemos en la gestión de la Unión Europea con la crisis de los refugiados sirios y el tratado que se ha firmado recientemente con Turquía, ¿no? Vemos como cada vez se trata más al extranjero como a un invasor y se olvida la raíz del problema que causa estas movilizaciones, ¿no? Decía Eduardo Galeano al comienzo de la Cena Abierta de América Latina, que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, ¿no? Esta afirmación coincide con las teorías de la dependencia que mantienen, apoyándose en conceptos como el centro-periferia y el desarrollo del subdesarrollo, que el subdesarrollo de los países pobres no es una vía hacia el desarrollo, sino el lado oscuro de este, su cara B. Es decir, que para que unos países sean ricos, para que unos países tengan un nivel de consumo alto y un nivel de desarrollo alto, tiene que haber otros países que, por el contrario, sean pobres y sean explotados. La pregunta es sencilla. ¿Qué medida podríamos tomar, por ejemplo, si entrásemos mañana al Gobierno, para revertir esta situación, para cambiar esa división internacional del trabajo a la que hace referencia Galeano?
Habría que preguntarnos, más allá de quién pueda o no gobernar, bueno, respecto a los ciudadanos, Tierno Galván decía que los programas electorales están hechos para no cumplirse. Vamos a empezar por ahí. Pero más allá de quién pueda gobernar o no España dentro de unas semanas, o me temo que de unos meses, habría que preguntarnos a qué estaríamos nosotros dispuestos a renunciar para que el mundo fuera más justo. Es decir, estos aparatos que tengo yo aquí en el bolsillo, o aquel que, bueno, pues por ejemplo es un teléfono de una conocida marca china, fabricado con coltán. El coltán, ya sabemos todos que es una aleación de minerales que se encuentra en algunas zonas del centro de África. Bueno, pues esto me permite, pues por ejemplo, a la vez que estoy aquí, consultar un dato, mantener una conversación. Es decir, ¿estaríamos dispuestos cada uno de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están viendo a renunciar a esas comodidades? O mejor dicho, ¿estaríamos dispuestos a pagar un precio más alto por un precio más justo en aquellas comunidades, digamos, de origen? Bueno, pues por ejemplo, el teléfono, de la ropa que hayamos puesta, etcétera. Yo creo que esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Luego, ¿cómo solucionar, por ejemplo, la crisis de los refugiados? Hombre, creo que varitas mágicas no hay. Creo que no es sencillo. Creo que estamos en un momento, como bien decía Jorge Luis Arostegui, en el que el mundo se está recomponiendo, además a una velocidad de vértigo. Los cambios que antes se producían en décadas ahora se producen a lo mejor en 4, 5 o 6 meses. Se me ocurre, un poco volviendo a tu reflexión del centro-periferia, que hay un problema básico, que es que Europa ya no es centro, Europa ahora es periferia mundial. Es decir, volvemos a un problema de energía. Hablo de Europa. El gas no lo suministran Argelia o Rusia, el petróleo Venezuela, Irak o Arabia, con lo cual Europa tiene un problema de energía bastante grave. En las últimas horas, además, se ha visto que Angela Merkel, con todos nuestros... que sé que no es una persona que despierta especial simpatía, a mí tampoco, pero sin embargo vuelve a demostrar que es la más lista de la clase. Creo que ha atinado con parte de la posible solución y es reconvertir toda la economía alemana a las placas solares, algo que es gratuito como, bueno, pues que es tan sencillo como abrir una persiana de sol. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos a un mundo de energía solar, o un primer mundo, entre comillas, de energía solar, en el que ya no sea tan necesario el petróleo, igual ya no es tan necesario el gas, a lo mejor estamos cortando la fuente de financiación para que no se produzcan determinados movimientos que luego derivan en la emigración masiva hacia, bueno, pues hacia Europa. Porque la emigración es una ventaja, pero es un problema. Y es un problema porque significa que hay personas que no pueden vivir en su país de origen por condiciones económicas, por condiciones de persecución religiosa, por 1000 condiciones. Es decir, es una ventaja bien entendida, pero yo parto de la base, como bien decía Ángel, que en origen la emigración es un problema en el sentido de que algo está fallando en algún lugar del mundo, o en más de un lugar del mundo. Soluciones complejas. ¿Abrir las fronteras? No lo sé, creo que no. Cerrarlas, desde luego que tampoco. El término medio dicen que es la virtud, pero ¿cómo se llega? Yo creo que ahora mismo tenemos todos muchas más dudas que respuestas, pero en cualquier caso, lo que sí tengo claro es que en los próximos 5 o 10 años se va a confeccionar, es decir, esta velocidad a la que se está cambiando el mundo, tengo la impresión de que se va a detener hacia 2030, 2030 y algo, y lo que seamos capaces de hacer todos, como europeos, como ciudadanos occidentales, también como los países de origen, en los próximos 10, 15, 20 años va a marcar el destino de generaciones, pero posiblemente está dentro de 100 o 100 y pico de años. Muy bien, muy valiente haciendo predicciones tan a la... Entiendo. No sé si queréis contestar a bueno, alguien. Vamos, es que lo difícil de este tipo de tertulia o de debate es poder centrar el problema cuando se habla de cosas y de causas tan amplias, con tantas ramificaciones, con tantas vertientes. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que más allá de ver problemas concretos que se pueden discutir, el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, yo creo que es que lo necesario en estos momentos es una especie de reafirmación de principios básicos, que es una ética pública universal, que se da en llamar los derechos humanos, una definición clara por parte de todos del principio de igualdad, una serie de cosas que han sido tradicionalmente las que han forjado lo que se da a llamar la izquierda, que es una forma de pensar muy amplia, con muchos matices, con muchas expresiones diferentes en el mundo y en el tiempo, pero basada fundamentalmente en el concepto de que una comunidad humana se rige por el principio de justicia social y de igualdad
aplicable en cada caso de una manera diferente, y plantearnos, ¿estas cosas son hoy posibles en una configuración futura del mundo o no? Porque aquí es donde está, desde mi punto de vista, la clave de todo esto. Yo creo que la inmigración, yo no le llamo problema porque eso ya es una... Yo digo problema porque la gente emigra por... Pero, Juanjo, las palabras no son ni neutrales. Las palabras, como decía el otro día César Bona, pesan. Las palabras pesan mucho. Por eso, antes de pronunciarlas, hay que meditarlas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Luis. Cuando una palabra pesa, ya... Es un problema semántico. La migración denota que hay un problema en algún lugar. Es un fenómeno, no un problema. Yo diría que es un fenómeno. Pero que surge a raíz de un problema en algún lugar del mundo que obliga a la gente a emigrar. Pero es un fenómeno que además define el tiempo en el que vivimos. Sí, es un fenómeno, es un rasgo definitorio. Por supuesto. ¿Y cuál es la definición desde mi punto de vista? Se han acabado los análisis micro. Cuando hablamos de España, hablamos de Europa, estamos hablando de minucia. El problema que hay ahora mismo es un problema a nivel, desde mi punto de vista, a nivel universal. Lo que decía Antonio es cierto, estaba referido a América Latina, pero vale para todo el mundo. Las relaciones de producción son las que son, oprimidos y opresores siguen existiendo, y eso que antes estaba localizado en áreas geográficas determinadas con problemas diferenciados, con soluciones distintas, con opiniones diversas, hoy es un problema a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. El tablero se ha convertido en un tablero único. Y ahí es donde estamos, desde mi punto de vista, fracasando. ¿Por qué estamos fracasando? Estamos fracasando porque, como no concebimos el horizonte, miramos el ombligo, entonces creemos que todo va a volver a su ser. Y tenemos una idealizada un momento de nuestro tiempo. Claro. Y lo tenemos idealizado y pensamos que hemos entrado en crisis y que en algún momento... Es una situación provisional, que habrá que tomar algunas medidas, que habrá que hacer algunos arreglos de lo que... Y dentro de unos años... La cosa volverá otra vez crecerá. Pero Juan, perdóname un segundo, te quería... No nos molestarán y todo volverá a ser. Pero es que esto no es así. Pero yo te quería hacer un planteamiento. Es que esto es una crisis es verdad, del sistema, yo suscribo prácticamente todo lo que has dicho, pero centrándonos un poco en... Es verdad que no está bien mirarse el ombligo, como tú dices, y hablar de minucias o de análisis micro de esta problemática, porque es mucho mayor, pero si tú... Como Juan Luis, mañana tuvieses que tomar decisiones sobre cómo revertir esta situación, ¿qué decisiones tomarías? Siendo un poco más concretos, yendo un poco más al grano, ¿qué harías? Ni yo ni nadie tiene una solución para esto. Ni a corto plazo, es decir, que España, ni siquiera la Unión Europea puede tomar una decisión correcta. Lo que no se pueden tomar son decisiones incorrectas, que es diferente. Ante fenómenos de esta magnitud, tú no tienes una solución, pero sí tienes que saber lo que no puedes hacer nunca. Esto sí tiene que tenerlo muy claro. Lo que no puedes es traicionar principios, ir en contra de los valores que todos hemos defendido siempre y dar pasos en direcciones contrarias. Eso no lo puedes hacer. Tú podrás avanzar más o avanzar menos. Podrás tener una dirección más o menos acertada, pero lo que no puedes ni ir para atrás ni traicionar principios. Y eso sí estoy seguro de cómo se hace. O sea, eso, por ejemplo, se hace teniendo muy claro que ahí no puede haber concertinas que maten a la gente. Eso lo tengo muy claro. Eso lo deberíamos tener todo muy claro. Ahora decía Juanjo, cada uno tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo podemos, a qué renunciaríamos. Es que esto no es un problema individual. No es un problema de que cada persona renuncie a un modo de vida. Es un problema político, y los problemas políticos se resuelven de manera, en este caso, cuando son de esta magnitud, revolucionaria. Esta palabra que da miedo, pero que es la apropiada, es la correcta. O sea, el mundo vive una situación pre-revolucionaria. No, y sin pre. Ya lo explicaré. La revolución tiene sus rasgos definitorios que todavía no han llegado, pero es situación pre-revolucionaria. Breve, Juan Luis, un segundo, por favor. Breve. Termina el argumento para darle paso a Maida. Bien, pero yo te he dicho qué es lo que no haría, y también te he dicho otra cosa, que qué es lo que haría. Es intentar fortalecer la política. Y me dice, ¿qué me estás diciendo? Te lo voy a ver si puedo en un minuto. Y la política, la mal llamada democracia esta que manejamos en Europa, ha convertido la política en una técnica de marketing al servicio del poder. ¿Qué quiere esto decir? Que los partidos políticos, en su origen, y además esa propia naturaleza, son generadores de ideas, son generadores de valores, de principios. Intentan difundirlo en la sociedad. Y ahora es al revés. Los partidos políticos
quieren saber lo que la gente piensa para amoldarse a su forma de pensar. ¿Esto a qué te lleva? Esto te lleva a renunciar a tus propios principios y a ponerte en manos de la gente. ¿Y qué es la gente? Claro, hablábamos antes de ese La problema pregunta es, ¿qué es la gente? Claro. La gente es un magma indefinido manipulado permanentemente por el poder. Por lo tanto, los partidos políticos, todos, se terminan convirtiendo ¿en qué? En los títeres del poder. Este es el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar a la gente a pensar, cambiar los principios y mantenerse fiel a los principios. Y cuando uno se mantiene fiel a los principios, normalmente se equivoca poco. Mayra. Pues mira, voy a quedar con la frase que ha dicho Juan Luis al final. Es verdad que, primero, bueno, en respuesta a lo que nos has preguntado, si llegamos a Moncloa, haría muchas cosas, pero sin duda alguna, lo que no haría es improvisar. Como ha improvisado el gobierno en funciones que está de estos 4 años, como ha improvisado la Unión Europea, nada más y nada menos por ese miedo, por ese odio que a algunos le ha palpado, le ha llegado adentro para, bueno, de alguna forma u otra, de la noche a la mañana, firmar un acuerdo que no queremos la mayoría. Eso es lo que pienso y lo que veo, pero sí que la solución es compleja, complicada. Eso sí, necesitaríamos de un conjunto de visiones. O sea, yo no soy ni mucho menos voy a decidir algo sin tener en cuenta muchas perspectivas de cómo hacerlo y cómo colaborar. Entonces, la solución debería de ser compleja, pero debemos estar en el camino para encontrarla. O sea, no podemos decir nunca voy a coger la luna. Si yo no trazo ese camino con mucha gente, con muchos puntos de vista para llegar a ella. Es un símil, pero bueno, que yo creo que se me entiende. No podemos decir vamos a hacer sin hacerlo. Claro. Y que se queden en meras palabras y en meros títeres y en meros discursos políticos. Sobre todo yo creo también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con algo que ha dicho Juan Luis también, de poner una línea imaginaria y decir, de aquí no vamos a bajar, no vamos a ir hacia atrás, o sea, no vamos a contradecir la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. Exacto, es que algo que se ha vulnerado, o sea, en menos de un mes se ha vulnerado los derechos humanos de una forma, espeluznante. Es que ha habido momentos que, digo, ¿en serio lo están pensando? O sea, ¿en serio están dejando a sus anchas, o sea, a personas que vienen indefensas? Y es que hay una declaración que nos... Yo me definía como europea con esa declaración, claro, porque es una declaración en cuanto a solidaridad y en cuanto a justicia. Esa declaración, yo puedo atreverme a decir que ha muerto con esta situación, y si no cambia va a seguir estando de esa forma. Entonces creo que es un problema de fondo y además tenemos todos que ver. O sea, aunque yo piense de alguna forma, y es lo que decía Arostegui, ¿no? Que decía el simple hecho de que la política ya se está, no se le está dando ese valor de yo pienso así, yo tengo estos principios, pero también el compañero de X sitio también piensa así, tiene esos principios. Pero si llega algún compañero o compañera de X sitio a verse en esa presión de pensar no de esa forma, ya estamos... ese castillo se cae, ¿no? Se cae en su propio peso. Entonces tenemos que velarnos en esos principios y fundamentalmente ya quitando ya las siglas políticas y quitando esa ideología que probablemente aquí no identifica como izquierda. No sé, Juanjo y Ángel lo que pensarán, pero creo que si no tenemos en cuenta algo tan importante como son las declaraciones de los derechos humanos, vamos en mal camino. Yo decía lo de la izquierda porque hay una cosa, Antonio, vamos a ver, que no vamos a dejar que hable Ángel primero, Juan, por favor. Una cosa solamente simple. Pero la dices después. La situación a la que hemos llegado es Juan, me vas a obligar a elevar esto al nivel de amenazas. No, te edito. Ángel, por favor. Que yo te cedo mi tiempo, sí, no te preocupes. Y aunque no se lo ceda. Bueno, primero quería retomar algo que había quedado antes, y era el tratamiento semántico de la inmigración como problema. O sea, yo creo que solo el hecho ya de transmitir y que cada vez que se habla de inmigración se habla como problema, y que incluso las encuestas del CIS, cuando presentan la lista de problemas a los ciudadanos a los que están encuestando, pues incluyen la inmigración junto con problemas como el paro, el terrorismo, la delincuencia, la violencia, etcétera, etcétera. Ya eso de por sí ya está, aunque sea de forma inconsciente o semántica, ya está criminalizando un fenómeno que es como deberíamos tratarlo, un fenómeno social.
Porque efectivamente, y lo habías dicho al principio, el capitalismo se estructura sobre una desigualdad y no funciona como tal, necesita de una entropía, de una desigualdad para que funcione. Por lo tanto, ¿cómo vamos a solucionar la desigualdad? Bueno, pues el capitalismo está hecho así. O sea, tenemos un sistema económico que funciona con esa desigualdad y con esa entropía, en la cual fluye economía, fluye bienes, fluye calidad de un sentido a otro. Y unas personas son más explotadas que otras. Y no, efectivamente, con la teoría de la dependencia, como decía, nos dice que los países subdesarrollados no son una etapa más en la industrialización, sino que son la base necesaria para que esos países que llamamos desarrollados puedan mantener ese nivel de vida. Que anteriormente esa entropía o esa desigualdad era dentro de los países, como sucede al principio de la Revolución en países como Inglaterra o Estados Unidos, y que ahora esa desigualdad es mundial, esa desigualdad es entre países. Pero por retomar un poco el tema de la inmigración, también creo que estamos generalizando un debate y tratando de tomar medidas en un fenómeno que tiene muy distintas ramificaciones. Hay muchos tipos de inmigración. La inmigración económica, la inmigración por motivos políticos, la inmigración por motivos agudos o de crisis como la actual, la inmigración sanitaria, inmigración de diversos tipos. Cada uno tendrá que tener un enfoque y unas medidas políticas distintas y concretas. En este caso yo creo que podríamos dividir dos grandes tipos de inmigración. Aquella que es, haciendo el símil con las enfermedades crónicas, que establece un flujo más o menos permanente pero asumible por los países receptores, como parece que está pasando ya, pues, por ejemplo, con la inmigración magrebí, con la inmigración subsahariana, que mantiene un ritmo más o menos constante pero asumible por los países receptores. Lo de asumible no quiere decir que se vayan a colocar en las capas más selectas de la sociedad. Ya sabemos las capas que, sí, claro, las capas en las que se colocan, ¿no? En aquellos trabajos marginales, en aquellas actividades del comercio negro o oscuro, por supuesto no asegurados en la gran parte de los casos, pero en todo caso asumible, más o menos asumible por la sociedad. Lo que desestructura y desestabiliza, desde luego, son las crisis migratorias, como las de ahora, que vienen acompañadas de un fenómeno como puede ser la guerra, como está sucediendo ahora en Siria, o como hambrunas en África u otros fenómenos. El actual es la guerra en Siria. Frente a esto, lo único es estar preparado de antemano, igual que nos preparamos o prevenimos catástrofes como terremotos, catástrofes como cualquier otro tipo de catástrofe natural, tener prevista determinados instrumentos, determinados medios y determinados despliegues de medios para prever estas situaciones. Es lo único. Pero una vez que tenemos la situación, algo tenemos que hacer. Y la única manera, aunque parezca mentira, muchas veces es improvisar, porque es que no hay otra. Es improvisar. Pero improvisar también tiene sus normas. La improvisación también tiene unas normas, y como ha dicho Jorge, la primera norma es mantener una moral y una ética que tiene que ser universal. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y que de hecho existen, no hay que inventarlas. Hay cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer concertinas, no se puede disparar a la gente, no se puede disparar a las balsas de refugiados que vienen. Eso no se puede hacer. No se puede hacer ni con crisis. No se puede dejar a los niños morir de hambre, no se puede privar a los niños de educación. Bueno, es que si nos ponemos así no se puede dejar. No se puede desahuciar pisos, no se puede, etcétera. Pero no se puede hacer. Claro que no se puede hacer. Que eso también me parece importante decirlo. Pero vamos, sí, la vida sobre todo el debate sobre inmigración. Sí, no, pero me refiero es que los niños inmigrantes que llevan meses tirados en los campos también tienen derecho a la educación. De hecho, claro. el frío dato, ¿no?, que daba la Interpol. Yo, por si queda alguna duda, yo estoy absolutamente a favor de abrir las fronteras. No sé si queda alguna duda, y en esto a mí no me gusta ser ambiguo. Parece cuando uno dice eso, uno es un loco o una persona que no. O sea, las fronteras están abiertas, excepto para los pobres. Para el resto de las cosas están las fronteras abiertas. O sea, nos comunicamos, el capital se mueve libremente por el mundo, todo funciona, menos las personas ricas se mueven libremente por todo el mundo sin ningún problema, hacen lo que les parece oportuno, luego las fronteras están abiertas, están cerradas solo para los pobres.
Eso hay que dejarlo claro. Por lo tanto, yo estoy absolutamente a favor de que se abran las fronteras para todo el mundo, igual que se abren para todos los millonarios, se abren también para la gente que no tiene dinero. Y los flujos que existen, y a mí me parecen razonables, y ahora lo que hay es, pues con más facilidad, pues lógicamente, una mayor volumen de personas inmigrantes y mayor frecuencia en los movimientos, pero existen todavía, y se reajustan solos. Porque no estamos descubriendo la pólvora. Desde que el mundo es mundo, esto ha pasado. Lo ha explicado antes Ángel y lleva razón. Ahora pasa más, porque hay más posibilidades, más facilidades, o lo que se quiera. Pero esto existe y no pasa nada. No significa que porque tú abras la frontera mañana van a venir, por ejemplo, 7 millones de personas y se van a poner a vivir en Algeciras. Esto no pasa. La gente se comporta racionalmente, como hacemos nosotros. Todo el mundo se comporta racionalmente, busca un lugar donde trabajar, donde vivir, si no lo encuentra, se va. Aquí en España había, creo recordar, 6 millones de inmigrantes, no, en total eran 6 millones, creo que eran 3 millones y pico de inmigrantes sudamericanos. Sí. Vino la crisis y muchos regresaron a sus países y no pasaba nada, ¿no? No había ninguna tragedia, sencillamente la gente se muere con todos sus derechos. Las fronteras del Estado para evitar que pasen por personas con ánimo de delinquir, en fin, lo mismo que se hace con los ciudadanos del propio país, pero libertad de movimiento, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y yo creo además, el problema, y yo repito una cosa que a mí me parece muy importante porque siempre exculpamos a la gente, y a mí no me gusta exculpar a la gente porque la gente es culpable. Como la gente es culpable hay que decir las cosas. Nos hemos tenido un campamento de sirios ahí en la Plaza de los Reyes, en esta ciudad, que ha llenado las calles de Semana Santa. Se supone que con espíritu cristiano, que lo que dice es amar al prójimo, subrayado. Y allí a las personas que íbamos, no ya porque tampoco podíamos hacer mucho, pero por lo menos a interesarnos, se nos ha dicho cualquier cosa, pero dicho gritándolo en la acera de enfrente. No estoy diciendo en sentido figurado. No. Claro, ese es el problema, De hecho, es un problema, después ahondaremos en eso. Un problema muy serio, porque ese es el origen de todas esas conductas. Decían, y yo lo creo, que el acuerdo de Turquía estaba relacionado con las elecciones de Merkel. Y yo lo creo, claro que sí. Si ahora parece que en esta sociedad europea en la que vivimos, los acomodados, los de las fortalezas ricas, cuanto más caña se le da a los pobres, más votos sacan. Esto es lo que no se puede consentir. Esto es lo que es una regresión, esto es lo que es un calco de la decadencia del Imperio Romano. Y esto es lo que no se puede consentir. Eso es lo que cada uno podemos aportar, nuestra conciencia y nuestra firmeza. Y cuando vengan toda esa gente, porque todas estas cosas, a la gente que defendemos, que decimos las fronteras abiertas, pues normalmente pues, te insultan y todo esto, ¿no? Entonces hay que mantener firmeza en los principios. Y yo decía lo de la izquierda, sin querer insultar a los de derecha, que lo hago habitualmente, pero en el sentido bueno de la expresión, es decir, que los insulto quiere decir que los critico, es que es verdad que esto es la consecuencia del imperio de la derecha en el mundo durante los últimos años. Esta es la realidad. Se quiera o no aceptar, esta es la realidad. ¿Y cómo se combate todo esto? Pues con la seña de identidad de la izquierda, que es poniendo como faro de la vida de las personas en común la igualdad, el sentido de igualdad y de justicia social. El faro está lejos, bueno, lo vemos y caminamos para allá. Esto es así, lo que ha dicho Ángel es de cajón. No se puede hablar de igualdad y capitalismo simultáneamente, porque la desigualdad es la base del capitalismo. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que tener claro es que tenemos que decir, hay que acabar con el capitalismo, hay que procurar un orden mundial distinto basado en la cooperación, basado en la solidaridad, basado en los derechos humanos y basado en un sistema económico donde no haya explotación de unos por otros. Y a partir de ahí, evidentemente, los problemas de inmigración pasan a un último plano. Yo creo, ahora bien, el problema es el tránsito hasta ahí los pasos, cortos o muchos, no lo sé, pero la dirección correcta. La dirección correcta es fuera fronteras, apoyo a la inmigración y, desde luego, en las crisis humanitarias, ahí ni me pronuncio. Ahí me parece ya una salvajada. Que no tengamos la entereza moral de dar cobijo adecuado a esas personas que están pasando eso, me parece repugnante, porque ahora me parece, hasta que me siento mal, ya, porque hombre, en los españoles vivíamos de refugiados hace 60 años, y esas fotos que hoy se ven las han sufrido los españoles, las hemos sufrido nuestros abuelos, nuestros padres, y que nosotros, sabiendo lo que es eso, estemos mirando para otro lado, viendo a esas criaturas sufriendo, me parece de ser malas personas, dicho de manera muy sencilla, ¿no?
por aquí. A ver, no, por partes, porque claro, se tratan muchos temas y nos dispersamos y bueno, vamos a ir en lo concreto. La inmigración es una situación que se ha dado en muchísimo tiempo y todos los partidos políticos que han estado en el gobierno, cuando digo hemos, pues como el Partido Socialista ha estado, también hemos cometido errores. Hemos cometido esas concertinas que se colocaron y bueno, ya cuando Rubalcaba ya asumió la responsabilidad de ser ministro de Interior, bajó a Melilla, vio las concertinas y dijo automáticamente eso se quita, porque claro, la realidad es la siguiente, vemos la situación de lejos, la vemos de lejos, vamos a decidir soluciones, pero no sabemos si la situación es para empeorarla o para mejorarla. En ese momento pues se dijo que se iba a mejorar, pero vio el Partido Socialista todavía en el gobierno que era para empeorarle, por tanto lo decidieron, ¿no? De quitarla. Entonces, errores cometemos todos. Ahora bien, como he dicho antes, es que las improvisaciones no nos traen nada, no traen nada bueno, ni al país, ni a la Unión Europea, ni al mundo entero. Porque si empezamos con la improvisación, aquí ideas tenemos todos de arreglar el mundo, pero vamos a empezar primero a situar los problemas que nos traen, ¿no? Y no digo yo problemas en cuanto a migración, digo la situación de la migración. Pero es que hay un problema de fondo. O sea, una persona... Yo creo que es así. Una persona para decidir dejar su tierra, dejar su hogar, dejar su familia, para irse a buscar su vida de forma económica, de forma de cambiar por también persecución política que se está dando muchísimo, eso es un problema que él arrastra. Desde que parte de su país de origen hasta que llega al de tránsito para llegar finalmente a su destino. Entonces, creo que ya la solución está en manos de los países de destino, con los países de tránsito y con el país de origen. Que es que las barreras y las fronteras las tenemos en nuestras mentes. Y los que tienen ese poder de cambiar las cosas se ciegan en esa frontera, en esa barrera. ¿Por qué? Porque como mi país es tal y tiene esta bandera, no puede hablar ni con este país, ni con el otro, ni con el otro. Ahora sí. Si se pone dinero por medio, cosa que estamos viendo con Turquía y la Unión Europea, ahí sí. Ahí hacemos todo lo que vosotros queráis. Entonces, es lo que radica. O sea, la crisis económica conlleva una crisis social. Esa crisis social ya lleva a la desesperación, tanto del que quiere huir de esa crisis, tanto como el que vive en esa crisis inmerso y lo que quiere es solucionar su vida y ya la de los demás vendrá más adelante. Entonces, es una problemática de verdad a nivel de conciencia humana que estamos perdiendo los valores de solidaridad, algo tan básico. Yo creo que muchas personas estamos solidarizados con lo que pasa ahí en Idomeni en estos momentos, con esos campamentos, esos niños, un bebé que había nacido este fin de semana entre barros. O sea, yo creo que se solidarizan, pero claro, como está el problema lejos, hay pobrecitos. Pero ahora bien, cuando estamos empezando a hablar de que si los traemos, si están en la Unión Europea, va a pasar esto y esto, ya es cuando sale ese odio. Ese odio que conlleva a la xenofobia, la verdad, más aberrante. Porque a mí, sinceramente, cuando tocamos el tema de solidaridad o tocamos el tema de que una persona está huyendo, y no está es que está huyendo de una situación extrema, nos cuesta abrir los ojos. Muy bien. Bueno, yo quisiera decir que cuando antes yo me refiero a la migración como un problema, quizá debería haber dicho como expresión de un problema de origen. Es decir, la migración es un problema porque todas las sociedades más o menos avanzadas del mundo se han construido en base a la emigración, tanto a la migración que ha sido capaz de acoger y de integrar como a la migración que ha exportado. Todos tenemos, bien lo decía antes Juan Luis Aróstegui, algún familiar que ha emigrado, etcétera. Las fronteras. Yo creo, yo antes hacía referencia a los próximos 15, 20 años, que vamos a ver caer, por ejemplo, la frontera de Ceuta. Y esto no lo digo como una posible entrega de Ceuta a Marruecos, sino porque al igual que después de la caída del muro de Berlín, la OTAN para sobrevivir tuvo que abrirse a los países comunistas, la Unión Europea muy probablemente tenga que integrar dentro de su paraguas a países como Marruecos, a los que posiblemente veamos integrarse como miembros de pleno derecho a la Unión Europea. Yo sé que esto está sonando como una especie de ciencia ficción, pero yo no lo veo tan descabellado. Yo con coleta, y tú hablando de Ceuta y Marruecos, nos van a dar palo por todos lados. No, si yo no lo veo descabellado. Es decir, que dentro de unos años la frontera sur de la Unión Europea no sea Ceuta y Melilla, sino muy probablemente el Sáhara Occidental. No sé
6 meses, 5 o 20 años, pero no creo que tardemos mucho en verlo. Más cuestiones en cuanto al racismo y tal. Miren, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La sensibilidad, como decíamos antes, de la crisis y la condición racista de las personas, ¿no? Yo creo que efectivamente la gente no es buena o mala por definición, ni la gente que está, ni la gente que viene, ni la gente que huye, no todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es malo por definición. Yo me niego a pensar, en alusión a un comentario que hacía antes Juan Igor-Ostegui, porque además creo que no es así, que Ceuta no es una ciudad por definición racista, más allá de 4 o 5 elementos. Es decir, porque es cierto que pues hubo algunos que increparon a los miembros del campamento sirio, pero algunos. Te pido un poco de brevedad, Juanjo, porque precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Pues la siguiente pregunta es de Ceuta. Del campamento sirio. Algunos, y es cierto que hay mucha gente, porque me consta y además hay datos y etcétera, que se ha volcado en campañas de alimentos, se ha volcado y se volca, porque hay que recordar que la gente no pasa hambre solo entre el 15 y diciembre, el 7 de enero. Más allá hay gente que está recorriendo supermercados, tiendas, etcétera, pues para buscar alimentos, mantas, etcétera, precisamente para este tipo de personas. Y bueno, creo que tenemos que cortar. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Ahora vamos a una pregunta directa y concreta sobre Ceuta y la relación especial que tiene tanto con la valla de la frontera como con la población multicultural, si se quiere, que hay en la ciudad. Yo no quiero posicionarme en un punto de vista o del otro. Tú dices que Ceuta no es racista, Juan Luis mantiene que sí. Lo que sí es cierto es que cada vez que ves en redes sociales o en foros noticias sobre inmigración, sobre la gestión de la valla que tenemos, o incluso la propia tragedia, ¿no?, del 6F cuando murieron 15, cada vez que ves esa noticia, sí es cierto que la mayoría de los comentarios son de tinte xenófobo, de tinte racista. Incluso iría un poco más allá. Todos en algún momento en esta ciudad hemos escuchado el clásico: yo no soy racista, soy antimoro. ¿Qué pensáis ustedes del racismo en Ceuta y de la relación que tiene la sociedad ceutí con la xenofobia y el racismo? Esto da no para una hora de debate. Sí, esta pregunta nos da para un programa entero de debate, pero yo quiero brevedad y que no entréis en lo que ya hemos entrado antes. Incluso no sé, Antonio, si sería correcto asociar este debate al debate de la inmigración. No sé si sería bueno, en el sentido de que los argumentos que se utilizan pueden para una cuestión se pueden trasvasar a otra y al final mejor hacemos aquí un lío. Y después hay cosas que en principio hablar a base de latillo es complicado. O sea, Ceuta es racista, no es Ceuta, ¿qué es? Es que Ceuta es una persona, puede ser no racista, una ciudad. No, es muy complicado. No, es decir, si sí o si no. Ahora, que en Ceuta se practica y hay latente un racismo estructural, esto no es discutible. No es discutible. Será explicable. Será, si quiere llamarlo, comprensible. Pero eso es una realidad incuestionable. Incuestionable. Yo no creo que ninguna persona pueda decir lo contrario. Pero yo digo que si quiere hablar de esto, pero hay una cuestión respecto a la inmigración, y termino, que quería decir antes porque me parece importante, que ejemplos sencillos que nos pueden enseñar a quitar tópicos, ¿no? Cuando se habla de inmigración, es que no cabe todo el mundo, frase típica, y que parece que es un axioma que ya disuelve cualquier debate. Sí, es irrefutable. Aquí no cabe todo el mundo, ya está. Y la pregunta es, ¿y quién le ha dicho a usted que quiere venir aquí todo el mundo? ¿De dónde saca usted que todo el mundo? ¿Qué clase de vanidad tiene usted pensando que todo el mundo quiere venir aquí a ser vecino suyo? Si su vida es más triste que un torero al otro lado del telón de acero, como decía Sabina. La gente vive en otros lugares infinitamente mejor y más feliz que metido aquí en nuestro país, que dicho de paso, no vale un duro. ¿De dónde vienen esas teorías? Entonces, a mí me gusta compararlo, porque se ve con el fenómeno de la inmigración interior en España en los años 50, 60. Dice la gente, ¿no cabe todo el mundo en Madrid?
¿Quién le ha dicho a usted que todo el mundo se va a ir a vivir a Madrid? Efectivamente, muchas personas iban a Madrid, muchas iban a Barcelona, se produce una deserción de la España rural, se van a las ciudades, ¿y qué hacían en Madrid? Pues construían ciudades de dormitorio, como Parla, como Getafe, como Leganés, como todos estos sitios, y que son buenos, malos, modos de vida, son pisos feísimos, donde vive la gente como allí en Colmena, aglobado, pero la gente vive feliz, tiene su trabajito, van, tiene sus niños y es feliz, y pasó un problema, pues cabían en Madrid y cabían en Barcelona. ¿Y por qué no van a caber la gente en los sitios? ¿Eso de dónde sale? Eso es mentira. Otro ejemplo que me gusta poner porque es muy definitorio. Aquí en Ceuta. Es que aquí no caben todos los niños MENA que van a venir de Marruecos. Es que no vamos a volver a ver. ¿Pero quién le ha dicho a usted que todos los niños quieren venir aquí? Y la prueba evidente, nosotros tenemos ahora mismo, creo que son 160, 170 chavalillos y chavalillas allí en La Esperanza, de una población de Norte Marruecos que hay 5, 6, 7, 8 millones de habitantes. Y podrían venir todos, ¿eh? No tiene más que cruzar la frontera, que la pasa cualquiera por cualquier lado. ¿Por qué no viene? Porque no quiere. Claro. Porque es que es mentira. Es que el núcleo duro del argumento anti-inmigración es falso. No todo el mundo quiere ir a vivir al mismo sitio. Después, si quiere, abundando en el tema del racismo, tío, que a mí me gusta separar un poco, pero esto es un problema, y contesta lo que decía... pero muy breve, por favor. Los sirios. No, hombre, dicen, Juanjo, hay gente que recogía alimentos. Juanjo, vamos a ver. Es justo al revés. En Ceuta hay algunas personas que se preocupaban y que intentaban, dentro de las dificultades, mostrar, en primer lugar, cariño y después buscar soluciones. Y la inmensa mayoría de la gente... Yo no digo lo de la inmensa mayoría. Pero tú no lo dices, Juanjo, porque a ti te da un cierto vértigo reconocer... Sí, yo lo pienso. Hay actitudes racistas. Yo la gente, por supuesto que hay actitudes racistas. La gente que dice eso es que le da vértigo sentirse mal. Y decir, yo no me gusta vivir en una ciudad... Me interesa mucho, perdón, la opinión de Ángel con el tema que estamos hablando, también porque en el bloque anterior no has participado mucho. Sí, creo que, como he dicho antes, no es bueno mezclar dos... creo que son dos debates que estamos mezclando. Por una parte... en Ceuta es verdad que hay un rechazo al otro, no sé si racismo o xenofobia, un rechazo al otro histórico, pero que no está motivado, en mi opinión, por estas causas migratorias. Todo está producido simplemente por esa causa identitaria, nacional y política del aislamiento de Ceuta y de ese fenómeno de fortaleza histórica frente al infiel, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha creado un espíritu muy localista, que creo que debe quedar fuera del debate sobre el rechazo actual a la inmigración. Y claro que hay en Ceuta expresiones racistas, claro que las hay, expresiones de rechazo, claro que las hay. Y esas se producen siempre, no solo en Ceuta, se producen en aquellos lugares donde hay contacto con otras culturas, con otras gente que vienen de fuera. No solo se producen en Ceuta, se producen en Ceuta, se están produciendo en Grecia, se producen en Israel, se producen en la franja de Estados Unidos con México, se producen en las zonas donde hay contacto. Lo que es fácil que no haya es en Islandia. El gobierno islandés ha dicho, podéis venir todos los que queráis, vete en patera a Islandia. Claro, así es muy fácil, si es que allí no tienen, es muy fácil que no haya expresiones racistas, no digo serlo, que no haya expresiones racistas. En cuanto empiece a haber contacto, en cuanto empiece a haber competencia en determinadas capas socioeconómicas, empezarán a producirse enfrentamientos. Pero también es cierto que junto a esas expresiones, junto a esos enfrentamientos, surge también el fenómeno contrario, surgen también fenómenos de solidaridad, surgen también fenómenos de apoyo, redes de alianza, tanto locales como mixtas, locales y inmigrantes. Y en Ceuta las podemos comprobar y las podemos descubrir. Lo que sucede es que unos gritan más que otros. Hay unos que gritan más fuerte y habitualmente los movimientos xenófobos gritan mucho. Y se les oye muy fuerte, se oye mucho más fuerte que el discurso del resto, que lo hacemos de forma quizás más pausada, más tranquila, pero que esas acciones están ahí. No sé también hasta qué punto todos los inmigrantes se mueven porque son, digamos, expulsados por el hambre o por la miseria. En muchos casos
Los inmigrantes, por ejemplo, como muchos de los que vemos aquí en Ceuta, que es con los que más contacto personal tengo, como muchos de los que vienen aquí en Ceuta, se vienen por causas casi familiares, depresión familiar, no depresión económica, sino depresión familiar. Muchos de ellos, los que tenemos aquí, la inmigración es una forma más de financiación familiar en países, en grupos donde es cierto que no pasan hambre, y sus países de origen no pasan hambre, tienen un hogar, tienen una casa, tienen una familia. La primera vez que ellos van a pasar hambre es cuando están aquí, la primera vez que duermen al raso es cuando están en los bosques de Beliones, la primera vez que tienen que buscar en cubos de basura es cuando están aquí en Ceuta, y la primera vez que duermen en la calle y pasan hambre va a ser o aquí o en los campamentos o en los invernaderos en Almería. Vienen aquí presionados, vienen aquí también por un espíritu juvenil que, igual que a nosotros, a nuestros jóvenes, les impulsa a irse a otros países de Europa. Lo que pasa es que ellos pueden ir con toda la facilidad, ellos no la tienen y por lo tanto no tienen otra forma de venirse más que a la auténtica aventura y jugándose la vida. Y una vez que están aquí, pues no pueden volver atrás, pues, por no avergonzar a la familia, por no avergonzarse ellos solos, y no tienen más remedio que seguir huyendo hacia adelante. Esto ha creado un número importante de inmigrantes aquí en nuestro país, en Europa en general, de inmigrantes con un fenómeno curioso, y es que son inmigrantes que están aquí, pero que en realidad quieren volver cuanto antes, pero no pueden. Claro. Por esa gente un segundo, esos son los valientes. Mayra, como los españoles que iban a Alemania y mantenían el país desde Alemania trabajando 10 horas y durmiendo 20 personas en una habitación. Ahora vamos con gente que lejos de crítica merecen la admiración de todo el mundo. Definiendo un fenómeno. No digo que haya criticado, quiero decir que son objetos de crítica por parte de la gente. Las peleas las tenemos al final. Y además que el debate de verdad, horas y horas. Sí. Yo creo que somos conscientes. Sí. Pero voy a dejar clara una serie de conceptos. Es que si, por ejemplo, tildamos en si Ceuta es racista o no, a mí de verdad me parecería obsceno. Obsceno porque somos muchos los ceutíes que no somos racistas. Entonces, lo que podemos tildar, eso sí, y lo vivimos día a día, a menos yo, son conductas racistas. Conductas racistas, pero llevadas ya hace muchísimos años. Yo creo que mi abuela podría decir que en ese momento también, no tanto, pero sí que... Claro, no sé si te entiendo bien, pero hablas más de conductas. De conductas que muchas veces no están ni asumidas o no se ven por parte de la gente como conductas propiamente racistas, ¿no? ¿Te refieres a eso? Son gestos que ni la misma persona ve que eso es racismo. O sea, no son capaces de pensar que puede ser que esa palabra o esa expresión o tal sea un término xenófobo o racista, ¿no? Pero eso está creado, y en mi humilde opinión, por muchísimos prejuicios que hemos arrastrado desde siempre. Y ahí voy a poner una matización. Y una matización por experiencia personal, ¿no? Que si, por ejemplo, si tratas un tema X, ¿no? Y te apellidas Daud, por ejemplo, no lo puedes opinar, porque te apellidas Daud. Claro. Y no te apellidas Pérez. Claro. Entonces, en pleno siglo XXI, que haya gente que piense así, son conductas racistas. Eso no quiere decir que los demás pensemos igual. Eso por un lado. Por otro lado, está la polarización que hay en Ceuta. Hay una polarización, pero por la situación también económica, la situación social que viven muchas personas, en muchas familias. Entonces, esa polarización radica en mientras que no toque lo mío o tus problemas no me afecten, me llevo bien contigo. Eso es consistencia. O sea, a mí, de verdad, cuando el Partido Popular, lo digo como tal, el Partido Popular lleva 15 años de gobierno, y cuando habla de convivencia, yo quiero saber cómo. O si tienen un prismático diferente al mío, o viven una realidad diferente. Pero convivencia nos queda un camino, nos queda. Porque convivencia no es solamente ir a la ceremonia religiosa de cada una de las religiones que conviven, por así decirlo, en nuestra ciudad. Eso no es convivencia. Convivencia es hacer que esta polarización, que estos prejuicios desaparezcan por completo. Y ahí vivamos nosotras
nosotros en armonía, en paz. Y esas conductas racistas ya no se escuchen, y a mí me ha gustado la expresión que ha utilizado Ángel, que las expresiones xenófobas se escuchan mucho más que los que nosotros, por ejemplo, pensamos que es que la xenofobia no lleva a ninguna parte. Y el odio no soluciona nada. Claro, un segundito. Es que tengo que decir dos cosas. Muy breve, Juan. Todo lo breve que pueda. Muy breve. Es que, vamos a ver, esto es un debate, esto que voy a decir ahora, un debate que se mantiene mucho. Es cuando una persona tiene una enfermedad muy grave, hay dos opciones. O no se le dice, o se afronta la realidad. Eso pasa así en la vida, ¿no? ¿Qué hacer? Hay veces que es mejor a la persona mantener la ignorancia, mantenerla con cierto grado de felicidad, y hay otras veces que no, la verdad es... Hay otra tercera opción que es la eutanasia. Ahí hay un debate. Esto pasa un poco igual. O sea, ante una realidad incómoda, yo decía a Juanjo que da vértigo y da. Me da vértigo decir, vivo en una ciudad rodeada de racistas. No, cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo se actúa? ¿Se dice la verdad o la camufla? Yo digo una cosa nada más, no sé si una ciudad racista no, pero voy a decir tres cosas nada más. Una, aquí, en la fiesta del Ramadán, hay colegio cuando toca y no hay fiesta en Ceuta. Fiesta del Ramadán, 50% de las personas que viven aquí, con un alto valor espiritual en una fiesta, de gran significado, y no hay fiesta. No sé por qué motivo, alguien que lo explique. Vamos. Segundo tema. Aquí, el 50% de la población tiene una lengua materna que es el árabe ceutí. Y en Ceuta, institucionalmente, no existe. Tercer motivo. ¿Tú sabes cuál es el factor clave de escolarización? Los moros que hay en el colegio. Sí. Que esta ciudad no es racista. Si yo también sé ser bueno, ¿eh? Yo también sé hacerme el bueno. Yo también sé quedar bien. Y lo hago con absoluta facilidad en cualquier momento. Pero si venimos a decir cosas que de verdad puedan ser útiles, la primera fase para que una persona arregle un problema es entender que lo tiene. Y si nosotros contribuimos a que la gente siga pensando que no los lo tiene, mundos de Yupi claro. viva la convivencia, estamos sencillamente mintiéndonos. Vamos a acabar ya. Este es un problema que hay que empezar a desentrañar. Es decir, después he dicho que esto tiene sus explicaciones, que las tendrá, seguro. ¿Que es verdad lo que habéis dicho, que hay gente que no es consciente de algunas cosas? Probablemente. Pero que tú aquí dices en Ceuta, mañana va a poner fiesta del Ramadán, y te sale una legión. No uno, Sí, no sí, una sí. excepción, Igual que si quieres poner Darilla, una igual que... legión de gente escandalizada, no te quepa duda. Por eso lo no que se hace. Porque si eso no fuera así, tenemos que cortar ya, termino, porque de si eso verdad. no fuera así, una cosa que es natural y todo el mundo entiende, se haría inmediatamente. Claro. Voy a dar un tiempo muy breve por si alguien quiere rebatir lo que acaba de decir Juan y pasamos al minuto de conclusiones. A ver, Bueno, yo por la parte que me corresponde, yo sigo pensando que en Ceuta no hay un comportamiento generalizado desde el punto de vista racista. No he venido aquí a quedar bien con nadie. En cuanto a lo del Ramadán, posiblemente lo suyo sería que no hubiera fiestas religiosas de ninguna creencia. Pero eso es escaparse. Pero vamos a dejar que... Eso no es escaparse. Eso es escaparse. Vamos a dejar que terminen ellos su argumento. No, yo no voy a escapar. No, tú estás diciendo que quitemos, lo que estás diciendo aquí es que no sea fiesta el Día del Bien de África. Sí. Vale, y que quitemos todas las fiestas religiosas. Claro. Vale, y mientras haya de una religión ponemos de las demás. ¿Cómo? Y mientras haya de una religión ponemos de las demás. Bueno, si vamos a contar No, si las las quitamos, religiones las que hay en y si las ponemos, las si ponemos. si Esto nos es muy ponemos a sencillo, contar las religiones que hay en con Ceuta, claridad, hay que responder con claridad. es que nunca me he puesto a pensar las religiones que vamos a poner porque pero es ya que que las hay, pues no, si no vas a poner, es que tú no vas, es que no es la situación, tú no vas a poner, están. No. Es que, vamos a ver, están mal, sí, pero nosotros, yo al menos desde mi partido estamos luchando por, derogar eso. En absoluto. Primero, ¿por qué? Porque te voy a decir una cosa. Mantener el calendario nacional con las fiestas nacionales. Perfecto, 2016. Bueno, 2016, ¿vale? 2016. Y le digo una cosa, los valores, tenemos que cumplirlos. De alguna forma u otra tenemos que cumplirlos. No. Lo digo también por parte de mi partido. Oye, que si vengo a nivel personal... Yo vengo 20 años en España, hice una fiesta religiosa, igual cambié el concordato y subvenciona a los colegios públicos donde se vean a los niños. Vamos a ver, si nos ponemos a pensar de todas las cosas anteriores, aquí no terminamos. Aquí no terminamos. Te estoy diciendo una cosa y una realidad de ahora, que es las religiones en las escuelas. Vamos a supeditar que si queremos convivir, vamos a coger todas las... No, es que eso no es el camino.
Porque si vamos a señalar ahora una festividad religiosa de otra, que aquí no quiero señalar que no quiere ella poner el Ramadán, no, es que soy musulmana, oye. Y a mí también me ha afectado el Ramadán y me ha afectado el día que he faltado en clase. Pero a mí me gustaría, y en igualdad de condiciones, que todas las festividades religiosas sean de ámbito personal. Punto. Si eso es una utopía, para algunos sería una utopía, para otros no. Si esa no es la discusión. Para unos sería una utopía, pero es que esa no es la discusión. Creo que esa no es la discusión. Estamos en un nivel que no viene a cuento. O sea, estamos hablando de racismo. Y si estamos hablando de racismo y te estoy diciendo que nos cuesta aquí convivir porque estamos inmersos en una coexistencia, vale bien. Pero de ahí a señalar que en un calendario escolar debería de señalarse laboral. Bueno, el calendario escolar y laboral. He dicho y repito, que la única explicación que hay para que en Ceuta el día del fin del Ramadán no sea fiesta es racismo puro. Vamos a dejarlo aquí, ya como hemos dicho antes, esto nos daría para un programa entero, incluso para dos. Decirle a la gente que esté viendo el programa que cuando cortemos nadie va a llegar a las manos, ni nada de eso, luego todo el mundo nos tomamos un refresquito, lo que sea, y pasamos rápidamente al minuto de conclusión. Igual que hacíamos al principio, tenéis un minuto para decir lo que se os haya quedado en el tintero, para concluir los argumentos que hayáis expuesto. Empiezo por ti, Ángel. Bueno, no sé si en un minuto me gustaría decir que eso, no creo que fuera un escándalo. Yo creo que sería igual, perfectamente aceptable, igual que sería aceptable la inclusión de la fiesta del borrego como fiesta local. Habría que negociar qué tipo de fiesta se quita y se incluye la fiesta final del Ramadán. No creo que fuera ningún escándalo. Habrá 12, como siempre, habrá 12 los que más gritan que se opondrán, pero yo creo que hay por ahí alguna fiesta que se puede cambiar, igual se cambió en su día la de borrego por otra, pero aquí no sé si la de San Antonio, la local, o la de el 1 de mayo, no sé, alguna habrá que siempre se pueda, porque evidentemente es dar carta de realidad a un hecho que existe, porque es que de hecho es de hecho existe. Y también respecto a lo que sí me gustaría apuntar es algo, es que la enseñanza del Darilla, ¿a qué os refería exactamente? ¿A enseñar, a que la enseñanza sea en Darilla o a incluir el Darilla como una asignatura común? Hemos concluido. Por favor, no. Ahora contestas en tu minuto. Juan, de verdad, un reconocimiento institucional que proteger la apago el micro, Juan. No, es que... Ángel, por favor, minuto de Maida. Sí, primero, conclusiones en general, ¿no? Inmigración, un problema de fondo que tenemos que solucionar, pero eso sí, con la cooperación y sin olvidar nunca esos valores de solidaridad y de justicia que nos tienen que servir como siempre, como lucha, ¿no? Convivencia, claro que sí, convivencia, pero de verdad, en mi humilde opinión, a mí me gustaría tener una fiesta que me represente a mí como persona, como por ejemplo a ti, como por ejemplo a un judío, a un hindú y simplemente a un ateo o a un cristiano católico. Es que de verdad que a mí me gustaría festejar ese día, como por ejemplo el día de Ceuta. Por ejemplo, un día que pasa como menospreciado, que no es un día, pero es un día que nos representa, creo, que a todos los ceutíes. Entonces, simplemente yo abogo por un Estado laico. Ya está. Minuto, Juanjo. Bueno, yo creo que esa fiesta en teoría existe, que es la del 6 de diciembre, día de la Constitución. Es cierto que podría modificarse alguna festividad cristiana por aquello de incluir el Ramadán. Bueno, podemos estar abiertos a discusiones. Hay un 15 de agosto por ahí en el que medio país está de vacaciones y el otro medio ha vuelto ya. En cualquier caso, también reconozcamos lo que mucho que nos queda por andar, pero también lo que hemos andado. Hace 20 años hablar de la fiesta del borrego como festivo local en Ceuta era una utopía, ese paso se ha dado, y cuántas otras comunidades autónomas de este país tienen consagrado una fiesta religiosa a algo que no es tradición cristiana. Vayamos por ahí. La inmigración, antes hablamos de los errores, ¿no? Hay una frase por ahí, no me acuerdo de quién era, que decía que los hombres de Estado son como los cirujanos, todos los errores que cometen suelen tener consecuencias mortales, y yo desde luego no quisiera estar en el pellejo de los 25 o 30 señores de la Unión Europea que tienen que decidir qué hacemos con millones de personas que nos están llamando, que nos están llegando a nuestras puertas, y bueno, no nos queda tiempo para más. Muy bien, hemos llegado al final del programa ya. Nos comemos. ¡Ay, me queda tu minuto! Perdona. Venga, habla tu minuto. Es que te pegas todo el programa robándome minutos. Me roban minutos durante todo el programa. Venga, vamos. Yo creo que he puesto ejemplos de situaciones que no son comprensibles en una situación concreta. He puesto 3 ejemplos muy claros de cosas que si no existiera un racismo estructural en Ceuta no sucedería. Sobre el tema de la inmigración,
Primero, a mí me parece 1 millón de refugiados no es ni el 0,4% de la población de Europa. Eso cabe, entre comillas, cabe en cualquier sitio. Respecto al problema de la inmigración, hay que tener una actitud clara y activa. Decía, creo que Luther King, que terminaré más que odiando la maldad del hombre malo, la indiferencia del hombre bueno. Es verdad que la gente mala chilla mucho, pero cuando uno también se queda callado, Ángel, es cómplice. 10 segundos, Juan. Hay que militar en los derechos humanos. Militar en los derechos humanos significa oponerse radicalmente y no prestar su apoyo nunca a ningún concepto, ni en que pone una concertina, ni en que cierra una frontera, ni en que deja a un niño en una morir de hambre. A esa gente hay que combatirlo con fuerza, con ganas y con principios. La frontera abierta, la gente que se mueva con libertad, el sentimiento de solidaridad universal, y hacia ahí dando pasos. Y hoy, todos los niños refugiados en sus campamentos, que hay dinero, que hay posibilidades. Lo que no hay es voluntad. Y frente a eso, esa voluntad termina en ser una política regresiva. No podemos Juan, ya, punto final. Te he dejado como medio minuto más por el lapsus de dejarte sin minuto. Como siempre, aparte de que Juan Luis no cumpla nunca su minuto, como siempre, hacemos las recomendaciones de los libros sobre el tema que hemos tratado, ¿no? Aparte de Las venas abiertas de América Latina, que recomendábamos antes, y, perdón que lo tengo por aquí, Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, queremos recomendar también Somos racistas, de Steve Spell, El viejo fascismo y la nueva derecha, de Miguel Urbán, y Inmigrantes y ciudadanos, de Saskia Sassen. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en la próxima. ¿Vale? Madre mía. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no está mal. Bueno, está bien. Es que la otra vez fue más, ¿no? La otra vez fue casi 1 hora y media. La otra vez fue casi 1 hora y media.